Hola y bienvenidos a este viaje donde vamos a destripar un movimiento que es la kriptonía de la filosofía del yo. ¿Tú crees que tomas tus propias decisiones? Pues lamento decirte que no. El estructuralismo nació en Francia justo después de la guerra, en los años 50 y 60. Y verán, en esa época la filosofía dominante era un poco melodramática. Hablaba de la conciencia y de la libertad. Los pensadores estrella eran el equipo de las 3H, Hegel, Husserl y Heidegger. ¿Sí, no? Sí. Creo que los dije mal. Hegel, Husserl, Heidegger. Y entonces llegó el estructuralismo y dijo: ya basta de estupideces. Para ellos, lo que importa no eres tú y tus sentimientos, sino el sistema, el código y la estructura oculta que te está programando por debajo. El viaje del estructuralismo no empieza en filosofía, sino con un lingüístico suizo, Ferdinand de Saussure. Antes que él, los lingüistas eran como arqueólogos, solo se la pasaban rastreando el origen histórico de las palabras, un método llamado comparativismo o diacronía. Él postuló que la lengua es un sistema de elementos interdependientes. Lo crucial no es la palabra en sí misma, sino su valor por oposición a todas las demás. Lo más revolucionario fue que Saussure no se detuvo en el lenguaje hablado. Él imaginó una ciencia más grande, la semiología, que estudiaría todos los sistemas de signos en la vida social. Ahora pasemos al hombre que sacó la idea de la lingüística, Claude Lévi-Strauss. Este antropólogo fue quien planteó: si la lengua tiene estructuras, la cultura también las tiene. Tomó el modelo del lenguaje y lo aplicó a cosas mucho más complejas, los sistemas de parentesco y los mitos de las tribus lejanas. Su tesis clave: los hechos sociales y culturales no son un caos, son formas de comunicación simbólica que tienen una gramática oculta. Así, Lévi-Strauss convirtió a la antropología en la búsqueda de estructuras mentales que están debajo de todo lo que hacemos. Él no buscaba la intención de la gente, buscaba el código que los hacía actuar. Esto era un ataque directo al existencialismo que ponía al yo libre en primer lugar. Con Lévi-Strauss y Lacan en psicoanálisis, el estructuralismo se consolidó como el nuevo rey intelectual, buscando una racionalidad sin sujeto y demostrando que somos más títeres de un código que capitanes de nuestro destino. Imaginen que cada palabra que usan no es solo lo que oyen, es un edificio con una estructura invisible. Este es el signo lingüístico para Saussure. La parte de arriba, el techo, es el significante, es lo material, la secuencia de sonidos que emitimos como cuando decimos gato. La base, los cimientos, es el significado, es la imagen mental o el concepto que activamos en el cerebro. Y se preguntarán, ¿y la conexión entre el sonido gato y el concepto gato? Exacto. No tiene lógica, es totalmente arbitraria. No hay nada gatuno en el sonido. El lenguaje es un pacto, no una ley natural. Si la palabra es arbitraria, ¿cómo sabe un hablante que perro no es un gato? El valor de un signo, como la palabra grande, no se define por sí misma, sino por el hecho de que no es pequeño, no es mediano y no es enorme. Es un sistema donde todo se define por su oposición a todo lo demás. La distinción final de Saussure es fundamental y es muy fácil de entender si pensamos en una cocina. Lengua versus habla. La lengua es el libro de recetas, es el sistema completo, las reglas, la gramática, es colectivo e inconsciente. El habla es el plato que sirves, es tu acto individual, es tu ejecución única y personal de la receta. Para el estructuralismo de Saussure, lo que importaba era el libro de recetas, que es la lengua. Querían estudiar el sistema fijo y compartido que nos determina ignorando las variaciones. Para construir esta estructura, los estructuralistas encontraron su herramienta más precisa en la fonología. La fonología les mostró algo fundamental. Una estructura no es algo tangible, algo que puedas tocar o ver directamente. Es un modelo teórico que construyes para explicar las relaciones que observas en la realidad. En cambio, el estructuralismo es un trabajo de análisis que busca encontrar el código que organiza todo lo demás. Lévi-Strauss no solo aplicó el método estructuralista, sino que en el proceso confrontó las corrientes antropológicas dominantes de su época. Su objetivo era mostrar las limitaciones de estas escuelas, que según él, se quedaron a niveles superficiales de análisis, como por ejemplo, a los historicistas les señaló que su enfoque era etnocéntrico y les propuso dejar de buscar orígenes lineales y concentrarse en analizar las estructuras actuales de los sistemas culturales. Lo que realmente importaba era descubrir las leyes latentes que organizaban todo el sistema. De esto surge lo que se conoce como antihumanismo metodológico. No se trataba de negar la existencia humana, sino de eliminar la ilusión de que la conciencia individual o la libertad personal son las causas principales de nuestras acciones culturales. La obra maestra de Lévi-Strauss, Las estructuras elementales del parentesco, se centró en una regla universal, la prohibición del incesto.
Sí, ese mismo que practican mucho en Monterrey. Levi-Strauss dijo que esta prohibición es el paso fundamental de la naturaleza a la cultura y que es el momento en el que el hombre se autodomestica. Al prohibir usar a una mujer de tu propio grupo, se te obliga a entregarla y a recibir una a cambio del otro grupo, así creando una reciprocidad y el vínculo social. En este sistema, las mujeres son tratadas simbólicamente como signos o valores que se intercambian para fundamentar la estructura social. Levi-Strauss descompuso las familias en un átomo parentesco. Ya saben, la relación entre esposo, esposa, hijo y el hermano de la esposa, demostrando que las relaciones humanas, al igual que las palabras, se organizan en patrones lógicos y discretos. Vamos con el psicoanalista francés Jacques Lacan. Él propuso el retorno a Freud, con un diccionario lingüístico en mano. Olvídate de tu inconsciente como Karina Torres dándote órdenes. Para Lacan es un discurso, una gramática que sigue las leyes de los significantes. Invirtió este signo poniendo el significante sobre el significado y separándolos con una barra de la represión. Esta cadena de significantes es lo que te define. Para demostrarlo, usó las figuras retóricas de Jacobson, pero yo les voy a explicar con otro ejemplo. La metáfora es la condensación de sustituir un significante con el siguiente. La frase "un gran poder conlleva una gran responsabilidad" nos lleva a la muerte del tío Ben, el trauma original, y la frase se convierte en el significante que condensa el trauma, culpa y la deuda moral de Peter Parker. El síntoma es que el constante y agotador acto de ser Spider-Man es la metáfora en acción. La mitonimia es el desplazamiento. Peter tiene el deseo de hacer el bien o de salvar a todos. El deseo inalcanzable, que es deshacer la muerte del tío Ben o probar que él no tuvo la culpa. Como el deseo no puede encontrar su objeto, se desplaza metonímicamente hacia el siguiente acto heroico: salvar a la gente del metro, luego parar al Dr. Octopus y luego rescatar a Mary Jane. Es una cadena interminable de rescates. La razón del pienso de Peter y el ser de Spider-Man están en constante conflicto. Pienso donde no soy, soy donde no pienso. En el campo del marxismo, Louis Althusser hizo lo mismo. Usó la estructura para librar a Marx de la mística de la historia y el idealismo. Althusser proclamó una ruptura epistemológica en la obra de Marx. Esta ruptura eliminó el historicismo. El marxismo científico no es un historicismo. Su gran aporte fue el antihumanismo teórico. Para la ciencia solo existen las estructuras sociales, que son la economía, la política, la ideología, todas articuladas y determinadas por la estructura económica. Y para terminar con este tema, Althusser dijo que no es una falsa coincidencia, sino que es una práctica social que nos hace sentir que somos libres e individuales. Por ejemplo, Barbie. El postestructuralismo fue la autocrítica radical al estructuralismo, al considerarlo demasiado rígido. Su figura clave, Michel Foucault, también era antihumanista, pero él no buscó estructuras universales, sino la epistemia, la regla histórica que ordena el saber en cada época. Su gran tema fue saber y poder. Para Foucault, el poder no es represión, sino una red productiva que normaliza nuestra conducta social. Piensen en el panóptico, un modelo que busca dirigir tu propia vida. El sujeto es una invención histórica reciente que desaparecerá cuando cambie la configuración del conocimiento. El estructuralismo nos obligó a salir de la introspección personal y ver el enorme sistema invisible que nos moldea. No somos el sol de nuestro propio universo, sino un nudo en la red, y al entenderla podemos empezar a entender todo lo demás.